Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el por aquel entonces campeón del mundo, Alexander Aliegin, se encontró en una situación muy complicada. Su colaboracionismo con el Tercer Reich alemán le había servido el rechazo de la comunidad internacional y aunque trató por su cuenta de organizar un encuentro con el campeón soviético Mikhail Botvinnik por la corona mundial, al final acabó falleciendo en el año 1946, apartado de los torneos internacionales de primer nivel en un hotel de Estoril en novelescas circunstancias y llevándose consigo la corona a la tumba. Por primera vez en la historia, el trono del ajedrez mundial quedaba vacante y la Federación Internacional decidió organizar en el año 1948 un campeonato con los mejores jugadores del mundo entre las ciudades de La Haya y Moscú. En este campeonato emergió vencedor Mikhail Moiseyevich Botvinnik, quien desde ese año hasta 1963 gobernó con autoridad el ajedrez internacional. Botvinnik logró defender su título en 1951 frente a David Bronstein, en 1954 por primera vez ante Vasily Smyslov, ante el que luego lo cedió momentáneamente en 1957, pero logrando recuperar de nuevo el match de revancha en 1958 al año siguiente. Lo mismo sucedió con Mikhail Tal. En 1960 Botvinnik cedió el título ante Tal, pero en el match de revancha, que por aquel entonces era una prerrogativa del campeón mundial, logró recuperarlo. Y es que a Botvinnik se le daba muy bien, era muy analítico y las revanchas, preparándose a conciencia y corrigiendo lo que había hecho mal en el primer match, le sirvió para ir recuperando su título frente a todos estos grandísimos jugadores. Finalmente, en 1963, Botvinnik pierde ante Petrosyan y la Federación Internacional había revocado ya ese derecho del campeón al match de revancha, por lo que Botvinnik decidió no seguir participando en el ciclo de los torneos de candidatos para tratar de recuperar la corona. Finalmente, falleció en 1995 por un cáncer de páncreas, pero había dejado tras de sí toda una escuela de ajedrez, y es que a Botvinnik se le considera el patriarca de la escuela soviética de ajedrez, de la que han salido innumerables talentos, algunos de los cuales todavía siguen dominando la escena de ajedrez a nivel internacional. Vamos a ver hoy 3 de sus lecciones sobre el tablero. Como buen ingeniero, Botvinnik tenía sus propias patentes, y una de las más conocidas era la ruptura en E4 apoyada con un caballo en G3 y un peón en F3. Vamos a verlo aquí ante nada más y nada menos que José Raúl Capablanca. Botvinnik comienza aquí con caballo G3, caballo A5 y F3, preparando esta ruptura E4. Botvinnik conocía muy bien este tipo de ruptura y este tipo de esquema que utilizaba muchísimo en el gambito de dama en la variante del cambio. En estas estructuras Carlsbad, Botvinnik era un auténtico especialista en llevar a cabo este tipo de ruptura. Y vamos a ver cómo Capablanca se ve totalmente sobrepasado en esta partida. Caballo B3, ocupando un punto avanzado, pero aquí más que un kraken tenemos un pulpo a la gallega, un caballo que no llega de verdad con sus tentáculos a hacer mucho daño porque está lejos del radio de acción principal que está aquí en este flanco de rey. E4, Botvinnik aprovecha inmediatamente ya para hacer el avance. Es verdad que el caballo en B3 bloquea la defensa del peón A4, pero a Botvinnik no le importa porque se da cuenta que el juego central va a ser más importante en este caso que el ataque en el flanco, incluso a costa de un peón. Capablanca captura, dama por A4, E5, pero fijaos ahora la fuerza de esta masa de peones, cómo desplaza el caballo, y continúa ahora con dama F2, preparando ahora tranquilamente el avance de F4, F5, sin tener que preocuparse por algunos rayos X de esa dama contra la dama F2. Ese duelo de miradas, Botvinnik no quiere saber nada de él. G6, F4 y F5. Capablanca sigue tratando de jugar de forma estática a la defensiva, pero está claro que Botvinnik tiene una ventaja a largo plazo estática que le va a permitir llevar a cabo todos sus planes en el flanco de rey. De hecho, ahora aquí captura al paso y produce una nueva ruptura, volando por los aires todas las últimas defensas del rey de Capablanca. Torre por, torre y ahora torre 6. Una jugada brillante porque se da cuenta que el ataque al caballo va a obligar el cambio de torres y no le importa ese cambio porque la dama ahora cogería muchísima fuerza con la columna F abierta y el peón en sexta se convertiría en un arma letal. Fijaos que el caballo después no se podría ir por dama F7. Torre por, peón por. Como digo, ahora el caballo, si se va, pues caballo vamos a poner, por poner alguna cosa, caballo 8. No tiene mucho sentido, pero simplemente dama F7 y la dama entra a F8 mejor que a G8 con este mate.
Torre por peón por y Capablanca defiende con rey G7. Botvinnik continúa con dama F4 con muy buen criterio, incorporando la dama al ataque por esas casillas negras. También puede incluso entrar por C7 y generando además una amenaza letal táctica que es caballo F5. ¿Por qué? Porque si peón por, la dama entraría en G5 y como el rey se tendría que ir a F8, H8, comería el caballo con jaque luego en F6. Por eso dama E8. ¿Qué pasa? Que dama A2 nos permitiría ver esta variante caballo F5, peón por, jaque, y ahora la partida acaba de cualquier manera, con este mate por aquí o incluso si se va a G8 con el mate que habíamos visto antes en F8. Capablanca con buen criterio trae la dama a la defensa, el último intento desesperado, pero dama E5, una muy buena jugada, sin prisa, clavando el caballo, dominando totalmente la posición y ahora quién sabe si esperando para pasar el alfil por esta diagonal o rematar de otra manera. Dama E7, alfil A3, espectacular esta jugada, desviando la dama. ¿Por qué? Porque ahora después de dama por, Botvinnik encuentra este magnífico golpe, caballo H5, entregando la pieza, pero el caballo no puede no puede cambiarse porque está clavado, hay que tomar de peón, de lo contrario se perdería el caballo F6 y ahora viene este dama G5 que va a continuar con jaque. Esto es la clave, que ahora viene jaque después de dama por. Rey G8, por supuesto, rey E8 daba un mate sencillo en 2, dama D7 y ante rey G8 simplemente E7 y ahora no se puede evitar o bien la coronación o bien el mate en F8. Capablanca tan solo puede dar unos cuantos jaques, dama C1, pero Botvinnik evita el continuo en buen estilo y ahora después de este rey H5 ya no le queda más jaques y Capablanca no tuvo más remedio que abandonar. Como ya saben los amigos que siguen la lista de los 100 patrones que hay que saber, si Kasparov tenía su oficina, Botvinnik también tenía la suya, en este caso en vez de en 5 alfil rey, en 6 alfil dama, y aquí lo demuestra en esta partida contra Alexander Aliegin. Caballo por, peón por y alfil B5, empezando a minar ese punto C6 que ha quedado débil tan solo con la jugada B6. Aliegin no se entera de lo que le está pasando. Dama 4, alfil por, dama por, A6, dama 4 y poco a poco vamos a ver cómo toda la partida va a girar en torno a las dificultades que tiene ahora este caballo para desarrollarse por culpa de la debilidad de C6. Todo sería muy distinto si el peón estuviese en B7, porque el caballo, por ejemplo, tendría caballo C6 y Aliegin tendría una posición pues bastante cómoda, pero todo este peón lo cambia todo. Torre A7, una jugada un poquito ortopédica, pero es que no hay manera de sacar las piezas. Dama C2, evitando torre C7, torre 7, torre por, y ahora con muy buen criterio cambia a las damas. Aquí se da cuenta de que le favorece el cambio de damas porque en esta posición resultante todavía no se han solucionado los problemas del caballo. F6, evitando que el caballo pueda saltar a E5, lo que ya sería el fin de los fines, ¿no? Porque por ejemplo el caballo luego podría volver a D3, atacar el punto D5, etc. Simplemente ahora activa al rey, con muy buena técnica, y ahora retira la torre. Por supuesto no le interesa cambiar torres porque entonces sí que el caballo podría incorporarse de nuevo y igualar la partida. G5, maniobra el caballo, muy buen juego en el flanco de rey y ahora con mucha técnica va a convertir esta partida Mikhail Botvinnik entrando en las debilidades. Fijaos este caballo que quiere aparecer en F4, Aliegin no lo puede permitir, pero viene F3, peón por, A4, dominándolo todo, no le deja restricción absoluta, moverse en ningún flanco. Torre C6, esta jugada, ¿por qué es buena? Porque fija el caballo. Rey F2, sin prisa, B3, sigue sin tener ninguna prisa, poco a poco va trayendo el rey, y ahora torre G6. No cae en la tentación de comer el peón, porque ahora rey C7, defiende el caballo, la torre ahora no puede ir a A6, podría irse quizás a G6, pero entonces vendría caballo C6 y de repente Aliegin, que tenía un instinto asesino increíble incluso en el final, se da cuenta que aquí la iniciativa ahora está cambiando de manos y con el caballo D4 tiene ahora bastantes buenas opciones de tablas. Seguramente que el blanco con un buen juego y de forma precisa pueda todavía decir que tiene una cierta ventaja, pero la posición sería mucho más complicada. Botvinnik detectó esto perfectamente y por eso jugó torre G6, no comiendo ese peón de B6. Rey C7, busca ahora por fin ese caballo C6, pero Nanay de la China no le va a dejar sacar el caballo. Por fin Aliegin puede mover el caballo, esta vez por A6 para tratar de ir a B4, pero ya es demasiado tarde. Rey C8, caballo C6, amenaza este doble,
torre F6, caballo 7 y empieza a recolectar la fruta. Caballo por, torre G5, muy buena técnica, defendiendo el caballo y atacando el peón de H5. Y ahora simplemente captura el peón, patrón de la porcelana. No le importa, por supuesto, que coma en D4 porque simplemente podría ganar de 1000 maneras, pero por ejemplo con esta jugada y luego amenazar a 5, ir tratando de coronar este peón, muchas maneras, ¿no? También torre 5 y torre 4. Torre C6 fue la jugada de Aljibin, torre B5, torre por y poco a poco la partida se acaba y finalmente Alexander Aljibin tuvo que abandonar ante Mikhail Botvinnik. El rey se va a plantar en E4, atacar el peón y luego la torre se encarga de comerlo, entre otras cosas. Otra manera puede ser también cambiar en A5 y ir dejándole sin el peón de B6. 1000 maneras de ganar aquí, cualquier jugada gana. Aljibin tuvo que abandonar. Botvinnik, un jugador muy técnico y riguroso, solía decir que tenía bastante ceguera táctica, que la táctica no era lo suyo. Pero esto siempre he pensado que lo hacía más que nada para despistar un poquito a sus rivales y que se confiasen, porque cuando había que calcular, vaya si lo hacía bien. Vamos a ver un ejemplo de algo de lo que hemos hablado en el canal. ¿Recordáis cuando os hablaba de 5 consejos que podrían mejorar vuestro ajedrez? Que tuvieseis cuidado cuando invadieseis con las torres dobladas el campo enemigo, por si acaso alguna os quedaba cortada detrás de las líneas enemigas, behind the enemy lines. Pues fijaos aquí este torre por C7 de Mikhail Mosevich. Las negras juegan alfil C6, atacando a la dama, y la torre queda atacada. Y no solamente eso, sino que ahora pues va a perderse, ¿no? Si quitamos la dama, simplemente perdemos la torre. Pero ¿qué pasa? Que Botvinnik, por mucho que dijese que tenía ceguera táctica, lo tenía todo calculado. Y aquí revienta el tablero con torre por alfil, entregando la primera torre. ¿Por qué digo la primera torre? Porque fijaos lo que sigue. Peón por, podría haber seguido caballo por C6 también, pero aquí el caballo no va a cambiar mucho. Podemos incluso hasta comer en B7 y seguir tocando ese caballo que quedará débil. El alfil es dueño y señor de esta gran diagonal. Pero después de peón por peón, Botvinnik, no contento con haber entregado una torre, entrega la segunda ahora en F7. Si la primera merecía 2 admiraciones, esta ya 3. Ni siquiera me molesto en ponerlas. Rey por F7 seguiría dama C4 jaque. Y por ejemplo, si se trata de cubrir, caballo por E5. Si rey E7, alfil G5 gana la dama. Y la otra manera de contactar con esta torre es rey F6 y seguiría dama jaque, rey por caballo, lo mismo me da que rey F5 y dama F4 mate. Por lo tanto, torre 6 no vale. Pero claro, si no vale torre 6 y rey E7 tampoco por alfil G5 y rey F6 tampoco por alfil G5, la única que nos quedaría sería rey G6. Pero ¿qué pasa? Que rey G6, jaque, hay que volver con el rey, jaque, y ahora tenemos por aquí el mate de Philidor, o si se va a E7, este mate aquí con dama E6. Por lo tanto, la torre es intocable, no se puede capturar torre por F7. Portisch calculó esto y jugó H6 tratando de dar escapatoria a su rey en todas estas redes de mate. Pero la partida continuó con torre B7, quitando la torre ahora del peligro, pero preparándose para introducir la dama, dama C8, dama C4 y ahora después de rey H8, fijaos que una vez más Botvinnik entrega la torre. Caballo H4, dama por B7, caballo G6 jaque, rey H7 y ahora alfil E4 con la terrible amenaza caballo E7, por ejemplo, vamos a poner aquí una jugada tonta, caballo E7, jaque y al siguiente dama mate. Por lo tanto, Portisch jugó alfil D6, defendiendo esa casilla con la torre. Caballo por E5, G6, alfil por G6, rey G7 y ahora la guinda del pastel, alfil por H6. Ya aquí Portisch dijo, ya basta, y abandonó. ¿Qué pasa? Que cualquier variante va a acabar con el mate o la pérdida de la dama. Por ejemplo, rey H6, jaque, jaque, y podríamos pensar en este caballo G4, si rey G5 mate, y si rey E6 podemos seguir tratando de dar mate directo o simplemente comer la dama, atacar la torre y luego ya le daremos mate con calma. Un ejercicio espectacular, la verdad, una partida espectacular de Mikhail Botvinnik en la que demostraba que vaya si sabía calcular. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas 3 lecciones del patriarca de la escuela soviética. Vamos ahora con la pregunta del día.
Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace Eurecamp y dice así. Gracias, Capa, por tus vídeos. Saludos desde Canarias. Tengo un hijo de 10 años que juega conmigo de cuando en vez y que te conoce porque te escuchamos cuando estamos cocinando o haciendo tareas juntos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo fomentar la afición del ajedrez en él? ¿Hay libros, canales de YouTube o herramientas específicas para el aprendizaje de los niños? Un saludo. Bueno, pues sí que las hay. En concreto, chess.com tiene un canal específico para niños que es chess.com Kids. Y ahí en esa versión de Kids hay material específico para los niños, muy atractivo para esas edades en las que el ajedrez pues no deja de ser un juego de mesa más, como si fuese el Cluedo o el parchís, por decir alguna cosa, ¿no? Alguien me matará por decir, ¿cómo está comparando el ajedrez con el parchís? Bueno, pues en esas edades no deja de ser, por lo menos para esos niños, otro juego más, ¿no? Entonces tratan de hacerlo un poquito atractivo en ese sentido. Luego también existen libros, claro que sí. De hecho, mi amigo David Yada publicó un libro específico para padres con hijos que quieran aprender a jugar al ajedrez. Voy a dejar el link al libro aquí en la descripción. Es este que estáis viendo en pantalla, el libro. Y también, pues, por lo que se refiere a canales de YouTube, el maestro Luisón creo que tiene a veces también contenido específico para los niños. No sé si lo sigue haciendo, pero creo que sí, porque de hecho, pues su famosa revista Capakine estaba muy enfocada también a ese público de menos edad, a esos locos bajitos. Y bueno, pues con eso creo que está un poquito respondida esa pregunta de hoy. Así que ahora sí, si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os agradezco que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico. Eso es la lista de correos en la que todos los lunes de forma gratuita recibís 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Si quieres que responda a tu pregunta en el vídeo de mañana, no olvides dejarla en los comentarios de este vídeo. Hasta la próxima.